Hola, muy buenas tardes. Estamos empezando tu programa Razón y Acción. Tiene como objetivo orientar, educar y analizar diferentes temas a beneficio del auditorio. Invitamos a especialistas escuchando la voz alta del pueblo a través de entrevistas y reportajes. Este programa se titula El bullying en México. Antes de empezar con el tema, voy a hacer la presentación y empezamos con Mavi, que es licenciada en psicología en consejería familiar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Charo Macías, que al ratito sale. Charo Macías es nuestra asistente. Y su servidora Patti Saucedo, licenciada en comunicación. Y tenemos a nuestra invitada especial, que es la licenciada Juana María Martínez Flores, delegada del Colegio Nacional de Abogados Juristas en el estado de Aguascalientes y titular del despacho Martínez y Asociados. Buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes, licenciada. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Mucho gusto. Gracias. Pues estamos aquí con ustedes muy contentos de ya tener nuestra segunda grabación y poner nuestro granito de arena. Como les dije, vamos a ver lo que es el bullying en México. Y nos dimos a la tarea de investigar lo que es el bullying. El bullying es un acoso psicológico, físico y verbal. Y además se da en los centros educativos principalmente, pero también es laboral y también en el núcleo familiar. Según datos de la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, México cuenta con 40 millones de jóvenes y ese 40%, el 50%, un poquito más del 50% es víctima de bullying. Es decir, unos 28 millones de jóvenes en lo que viene siendo en primarias y secundarias. Según lo que podemos decir del bullying es que también dentro del hogar se da ese maltrato, aparte de la escuela y laboral, ¿verdad, Mavi? Sí, Pati, mira, yo considero que realmente el foco principal en donde comienza un acoso, una agresión, es el núcleo familiar. Ahí es donde comienza todo. Y de ahí los niños, al observar, al escuchar, al seguir ejemplos, al seguir patrones conductuales, van a las escuelas, van a los trabajos, van a donde ellos se expanden y ahí manifiestan. Y déjenme darles otro dato importante. ¿Sabían que somos el país número 1 de bullying a nivel internacional? Qué triste. Es decir, de 10 niños, de 10 jóvenes, 7 son bulliados. Qué triste, porque eso habla de lo que tocamos en el programa pasado. La educación en México da mucho que decir. Exacto. Sí, si me permiten Claro intervenir sí, al respecto, claro para sí, tratar de ahondar en la definición del bullying, hablando de la cuestión escolar. Sí. El bullying, como tú bien lo dijiste, se refiere mucho a las cuestiones del maltrato psicológico, verbal, físico. Vamos para definirlo con más detalle para que las personas lo puedan identificar. Existen muchísimas clases de bullying. El bullying físico, para que el niño comience a identificarlo, el bullying es reiterativo, no comienza con una acción física violenta, no, comienza de una forma paulatina. Son acciones no corporales en las cuales los niños están comenzando a agredir, con la finalidad de discriminar, excluirlos de ese entorno de juegos, de participar en las clases, con el propósito de también dar motes, apodos,
Vienen también, el bullying también se da, comienza con situaciones para discriminatorias en cuestión de sexo. Las niñas se han visto, las estadísticas son más violentadas que los varones por la cuestión del género. Siempre hay un abuso de cierta manera del pequeño y como bien lo dijo la licenciada, viene del entorno familiar, el núcleo familiar. El niño que es maltratado por sus padres, esa violencia la lleva a la escuela. Exacto, se refleja en la escuela. Se refleja en la escuela. El niño que es maltratador en el entorno escolar es un niño violentado en casa, que viene a realizar esas acciones violentas a sus compañeros, que según él lo ve ¿Normal? Lo ven normal, son conductas normales para ellos, pero cuando ven a un niño que es tranquilo y que tal vez no es violento, pues comienza a abusar de cierta manera de ese niño. Claro. Con golpecitos, con empujones, con apodos, con connotaciones un tanto discriminatorias al aspecto de su cuerpo, si tienen alguna cuestión física, alguna discapacidad. También se da estas situaciones en los entornos escolares que afecta bastante tanto a la persona que es buleada y a los compañeros, porque todos son testigos de este tipo de acoso, de maltrato, de violencia, aunque la ley lo define, o sea, para determinar como una violencia escolar es la acción física directamente con una actitud dolosa, y el bullying está considerado como una situación paulatina que viene de menos a más, según lo vaya permitiendo ese entorno escolar. Si los maestros no están presentes y atentos, esto va avanzando. Sí, me preguntaba un joven, ¿verdad? Porque me decía, bueno, pero es que ahora ya todo es bullying, pero podemos hacer una broma una sola vez y ya dicen que es bullying. No, si es repetitivo, como usted decía la licenciada, se convierte ya en bullying. Inicia con una broma, tal vez, pero cuando ya empieza a ser repetitivo y que se va no nada más a lo escolar, sino también a todos los medios de comunicación, que ahorita pues ahora sí que todos traemos un celular, ¿verdad? Fíjate que es una línea muy delgada entre una broma y una agresión. Exacto. ¿Por qué? Porque podemos estar en una reunión, en una conversación, pueden estar un grupo de niños jugando, un grupo de mujeres conversando, pero si empezamos con una broma y esa broma me está llevando a faltar al respeto, a agredir a mi amiga, a mi niño, entonces yo ya estoy rebasando un límite. Y ese límite va a ocasionar que eso se convierta en un bullying. En un bullying. Bueno, para información, la palabra bullying se declaró en 1970 cuando el psicólogo escandinavo Dan Olweus nombra así la primera vez esa palabra y empezó a notar que los jóvenes se suicidaban. Sí. Qué terrible es eso, llegar a esos extremos. Tremendo. Y bueno, ¿qué podríamos hacer, Mavi, en el sentido de aconsejar a los padres? ¿Cómo se pueden dar cuenta? Porque ahí también... Ese es algo muy importante, te voy a decir por qué. Desgraciadamente, lo voy a llamar de esta manera, los padres, como lo mencionamos en el programa pasado, mandan a los hijos a la escuela esperando que a sus hijos los eduquen en la escuela. Cuando a la escuela van a aprender enseñanza de materias, no van a ser educados, la educación es en la casa. Claro. ¿Qué sucede? Si yo como papá no observo a mi hijo, no conozco que mi hijo es introvertido, es extrovertido, que mi hijo tiene un patrón conductual de una manera y de repente yo no percibo un cambio en mi hijo, yo no estoy atento. Yo como padre mi responsabilidad es estar allí, observar, escuchar. En cuanto yo noto un cambio de actitud en mi hijo, mi responsabilidad como papá es hablar con él. Hay muchos niños que lo que hacen es que se cierran. ¿Por qué? Porque tienen miedo.
Entonces, si yo como papá no tengo ese vínculo de comunicación con mi Y hijo, aparte de los amenazan. claro, es bullying, es una amenaza, es una agresión, es un acoso. Entonces, ¿qué tengo que hacer como papá? Ok, mi hijo no se abre conmigo. Me tengo que dirigir con sus autoridades educativas. Voy con la maestra. Pido a la maestra que tenga, ¿qué está Que sucediendo? observe, Que ¿no? observe con sus compañeros. Hay casos muy tristes en donde los maestros, tristemente, en vez de Ayuda. poner su objetivo como maestros, lo que hacen es cerrar los ojos, ignorar el daño. Entonces causan más daño al niño. Como papás es crear vínculos maestros, alumnos, y aún me voy a ir un poquito más allá. Si yo detecto quién es el agresor, yo pido a la maestra hablar con los padres del niño. ¿Por qué? Porque en este caso, no solamente debemos de proteger al niño que ha sido acosado, también debemos de direccionarnos con el niño que está haciendo la agresión. Porque ese niño también necesita ayuda, también necesita una terapia, una dirección. Entonces, como papás, pues es un trabajo en conjunto. Claro. Yo creo que como padres debemos de observar las conductas de nuestros hijos. Si estamos atentos, el menor que es acosado en la escuela, él comienza a sufrir de baja autoestima, sus calificaciones también bajan la calificación, el niño comienza a sentir ansiedad, depresión, Exacto. insomnio, no quiere ir a la escuela. O sea, tenemos que estar muy observadores de estos detalles. Se da el síndrome de lo que es un estrés postraumático en los menores. Entonces, y eso es lo que ocasiona lo que usted decía, licenciada, del suicidio. Ay, sí, Las qué estadísticas del INEGI hablan que el 15% de suicidios en menores es ocasionado por el acoso escolar, el bullying. Sí, y que se lleva ya no nada más a la escuela, sino a la casa con la computadora, con los teléfonos. Es el ciberbullying o el grooming que se le llama, ¿verdad? Ahora con la tecnología, el bullying ya no está nada más en el salón, en el clase. Ya sale, se graban y lo suben a la red, y el niño que es bulleado, pues ahí están los problemas para ese menor. Que no nada más es el no querer ir a la escuela porque en el salón está el niño que lo maltrata, sino también ya en todos lados él ya puede ver si suben algún video, alguna situación, una burla. Está expuesto. Ya está expuesto, y ahí la situación. ¿Qué pasa con los maestros? Los maestros están obligados A informar, ¿no? a salvaguardar Ah, la integridad física y emocional del menor mientras estén bajo su resguardo. Así es. El profesor tiene una obligación, no nada más es la de enseñarle las letras y los números, también tiene él obligación de cuidar la integridad Así es. del menor, integridad física y la integridad en la cuestión de su sano desarrollo psicoemocional. El interés superior del menor lo marca, la ley lo marca. Entonces existen leyes internacionales y tratados que han procurado que las instituciones educativas no nada más sean cuestión de la enseñanza, la educación, pero también, o sea, ellos son tutores. En esas horas cuando los menores están estudiando, ellos son los responsables del cuidado de esos niños y jóvenes. La ley también les marca obligaciones y responsabilidades que parece ser que son omisos. Los tratados internacionales, las diversas instituciones, las convenciones que se han realizado en la procuración del sano desarrollo del menor, de los niños y las niñas y adolescentes, pues hacen mucho hincapié en ello de que las instituciones educativas deben de estar muy atentas con programas, con capacitación constante para el profesor, para determinar, para localizar, para darse cuenta cuando se esté dando este síndrome, este fenómeno del bullying, y detenerlo en el momento. Efectivamente, como usted bien decía, en el año de 1970 comenzó los primeros casos de bullying en México. Sí. Y ha crecido. Y ahora ya está
fuera de un control. Ahorita que está hablando de eso, licenciada, fíjese que me acordé de un caso cuando mi hermano estudiaba en un colegio de monjas. Llegó una chica, una niña, porque era niña, y resultó que había llovido y bueno, había un charco, iban de blanco porque era lunes por lo de la bandera. Y en un colegio de monjas, cuando entró al colegio, dijo, tú te paras ahí en medio del patio y te vas a quedar todo el santo día ahí. ¿Quién le indicó eso? ¿La monja? La monja. Ahorita vamos a hablar. Y ahí la tuvieron, le dio insolación, antes no se murió la niña. Pero ¿cómo es posible que, como decía usted, el maestro tiene la obligación precisamente de observar, ver y proteger a los niños? Y resulta que esta monja, que era maestra, dejó a la niña, a la criatura. Desgraciadamente, la discriminación sabemos que es algo generalizado y estamos hablando también de discriminación económica. También. Porque también eso sucede, que porque el niño no cuenta con los medios económicos como el compañerito de al lado, entonces a él lo tratamos mal. Es el bullying social, se le conoce como bullying social. Es la exclusión, el aislamiento, el ignorar al menor, por parte de los maestros, como usted lo dijo, sí, por parte del maestro y de los compañeros. Se le denomina el bullying social, que es algo muy, muy particular porque los propios maestros lo aplican con sus alumnos. Yo lo he visto en varios casos, varias quejas, y se está dando, es un fenómeno que se está dando. Ahora con las reformas a las cuestiones de educación, con la reforma, los maestros están más limitados en llamar la atención. Ahora pues tienen ciertas prohibiciones en cuanto a las conductas del menor, pero ello no implica que no ejerzan una actitud de conservar el orden. O sea, el orden se puede conservar sin necesidad de menoscabar la integridad de nadie. O sea, el maestro tiene que tener orden con sus alumnos, y que impere el respeto. Por eso, y señalo, o sea, hay organismos internacionales que han hecho varias recomendaciones a México porque lo ven escueto en sus leyes que han aplicado. Ahorita, si ustedes me permiten, cuando me indiquen, les señalaré esos organismos internacionales y los nacionales y las leyes que tenemos en el estado de Aguascalientes respecto al bullying. Bueno, antes de empezar directamente ya con lo legal, vamos aclarando para que el público vaya viendo y distinguiendo el acoso físico, ¿verdad? Que viene siendo aventones, pellizcos, golpes, ¿verdad? Y el acoso psicológico, pues son amenazas, motes exactamente, de agresión, burlan y amenazas, ¿verdad? Amenazas. Y el acoso verbal, pues groserías, menso, tonto, baboso, todas las palabras que hasta los mismos padres yo los he escuchado. Eres un idiota, eres un burro, pues la criatura se lo cree. En una ocasión iba con una familia y de repente me dice un niño chiquito, Pati, mira, y venía un burro. Y entonces le dice, Pati, mira, ese soy yo. Y le digo, ¿y por qué eres tú, hijo? Ah, porque así me dicen en mi casa que soy un burro. Qué terrible esa situación. ¿Cómo va a crecer ese niño? Pues creyéndose burro, ¿verdad? Creyéndose burro. Entonces, bueno, pues vamos a, ya estará la grabación para entrar ya de lleno con lo legal, pero primero vamos a escuchar un testimonio de una señora que se llama Genoveva. Ella es ciega y pues mis respetos porque fue presidenta de una asociación civil. Entonces lo vamos a... Voy a gritar recio. ¿Cuál es su nombre y en qué trabaja? Buenas tardes, mi nombre es Genoveva Herrera Hernández y me dedico a una asociación civil
dedico. Y fue presidenta, tengo entendido, de una asociación civil, ¿no? Sí, también fui presidenta de Cívicos Progresistas 11 años. Por tener esta condición, usted cuando quedó así, ¿tuvo algún bullying en su escuela? Platíquenos un poquito. Sí, cuando a mí me cayó un puente desde que era niña, y cuando iba a la escuela me hacían bullying, o si salía a la calle, como desde que me cayó el puente que tenía 13 años, me dieron que usara lentes oscuros, empecé a usar lentes oscuros, y pues en aquellos años siempre pues, la gente se sorprendía que yo trajera los lentes oscuros porque no era muy común. Me hacían burla, me hacían bullying, me decían que si me lavaban el carro, que turista, que andaba perdida de playa, o hasta sí, muchas cosas, y siempre se andaban burlando de uno, ya sea los niños, hasta a veces las personas grandes, que decían que me hacía mensa, que fue que no mirara, y pues sí, le hacen a uno bullying. ¿Y usted le afectó ese bullying? Sí, me afectó mucho porque luego trauman a uno, porque yo desde niña lo viví, las burlas que era en aquel tiempo, porque en aquel tiempo pues no se llamaba bullying, últimamente que le han puesto el bullying, pero sí se trauma a uno porque pasaron los años y yo todavía ya siendo adulto mayor tenía pena salir a la calle porque sentí que toda la gente me criticaba, se estaban burlando de mí, y pues sí me afectó mucho. ¿Cómo ve que ha progresado esto del bullying en los medios de comunicación y de las redes sociales? ¿Cómo ve usted esto? Yo ahorita me doy cuenta que ya no hay tanto bullying, ya hay una educación a la que no había en aquellos años. Ahorita hay una educación, un valor hacia las personas que ya no se ve tanto el bullying, porque se ha dado pláticas, sensibilizaciones para las personas en las escuelas para que luego no, en vez de que le hagan bullying a una persona con discapacidad, la ayuden, que no es una vergüenza ayudarle, que se atrevan a arrimarse y pedir y decir, oiga, ¿la puedo ayudar? Claro que sí vamos a aceptar, porque luego siempre las burlas dañan y queda ese daño para toda la vida. Pero yo ahorita ya me doy cuenta que ya no, ya los valores son otros, la educación, la cultura misma de aquí en Aguascalientes ya no veo tanto bullying, ya no me doy cuenta de tanto bullying que haya como había hace como 40 años. ¿Y qué consejo les daría a los jóvenes, a los adolescentes en la actualidad para que dejen de hacer bullying? Pues yo les diría que antes de hacer el bullying a quien sea, ya sea una persona con discapacidad, una persona adulta, porque cuando ya la persona llega a ser adulta y es un anciano también por su mal aspecto, porque no puede caminar o todo, luego los niños se andan riendo, se andan burlando, pero es lo que dije hace rato, porque no tienen una educación. Entonces yo lo que les aconsejaría, pues que tomen conciencia, porque como te ves, me vi, y como me veo, te ves, me vi, y como me ves, te puedes ver. Entonces la discapacidad está al día, cada día que pasa. Puedes estar bien y más adelante, solo Dios, un accidente o algo, puedes quedar discapacitado o peor, de que como estás haciéndole bullying a la otra persona. Yo lo que les pido es que le piensen muy bien antes de hacerle bullying, ya sea quien sea, porque a veces porque eres gordo, porque eres flaco, porque estás más pobre que yo, porque te vistes más mal que yo, o por X cosas siempre le andan haciendo el bullying a quien sea, niños, niñas, personas adultas o algo. Les digo, yo lo único que les pido es que tengan mucho cuidado, porque si dañan para siempre, porque se trauma uno y creen que todo el mundo ya nos está haciendo el bullying, y pues sí se daña uno. Pues muchas gracias, Genoveva, por esta entrevista, muy amable. Gracias, a usted, que esté muy bien. ¿Ya? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Charo Macías. Les presento la frase de la semana.
todos los problemas tienen solución. El suicidio no resuelve nada. Yo les aconsejo que por favor no se lo callen, que lo platiquen a quien más confianza le tengan. Gracias. Gracias. Bueno, ahora sí, vamos a aprovechar a la licenciada. Queremos escuchar qué nos puede decir del bullying en México, si se castiga, si no se castiga, o también qué está escrito en nuestras leyes con respecto a este tema. Bueno, organismos internacionales han hecho varias recomendaciones al país de México. Precisamente han observado la violencia que se vive hacia las mujeres y que se va también a las niñas y niños. La violencia que se vive en el país respecto a esas situaciones. Ahora pues ustedes han visto los feminicidios, esta violencia desmedida, ¿verdad? Terrible, Si sí. me permiten, si voy a señalar, estos organismos internacionales han hecho varias propuestas, leyes para todos los países que se adhieren al cumplimiento de ellas. México es parte de estos convenios. En su artículo 133 de la Constitución nos habla que México tiene que acatar y cumplir a todos estos organismos, asociaciones internacionales a los cuales él es parte, forma parte de este grupo. Primeramente, la Convención sobre la Eliminación en todas las formas de discriminación contra la mujer, su sigla CEDAW, ha hecho varias recomendaciones para evitar la violencia hacia la mujer, hacia las niñas, sobre todo haciendo hincapié en un entorno escolar. O sea, no nada más es la violencia, el bullying que se vive en los planteles, pues hay bullying laboral, hay bullying de adultos, lo siguen padeciendo muchísimas personas. Bueno, esta convención que se ha realizado y que con siglas CEDAW ha hecho varias recomendaciones en la procuración de que los niños tengan un entorno de un mejor desarrollo, un entorno sano. También está la Ley General para el Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Este comité también recomendó la aplicación de una estrategia integral que incluya iniciativas de prevención en las que participen los medios de comunicación y programas de educación de todos los países. Pero bueno, estamos hablando de México, en donde México, de todos los estados, tiene que acatar esta ley. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, muy conocida como la Convención Belém do Pará, misma que se realizó en el país de Brasil, esto en el 5 de marzo de 1995. Con esto sustentamos nosotros como abogados para solicitar las órdenes de protección a favor de la mujer y los hijos que son violentados por sus parejas. Con esta orden nos sustentamos, con esta disposición de esta convención realizada en Brasil. Los jueces nos apoyan y los jueces otorgan las órdenes de protección para esa mujer violentada y niños, que también es aplicable para los entornos escolares. O sea, todos estos tratados que estoy señalando ponderan estas leyes locales. Son tratados internacionales que está en nuestra Constitución. Hay autores, ¿verdad?, que indican que los tratados internacionales están sobre la Constitución, pero bueno, vamos viendo la misma a la par. Lo que no tiene la Constitución en favor de un derecho humano es supletorio, y los jueces y la Corte, la Suprema Corte, lo sustituye con los tratados internacionales. Así de importantes son. O sea, yo creo que estas autoridades, nuestras autoridades nacionales, están haciendo caso omiso en llevar los proyectos y programas que la misma UNICEF, que la ONU está señalando para erradicar la violencia entre los menores. También está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, los artículos del 10 al 13 refieren a la igualdad de derechos en la esfera de la educación, que no hay distinción, pero bueno, en algunas situaciones se está dando. Sobre todo vamos a mencionarlo en estas escuelas rurales, en escuelas en donde lejanas, en comunidades lejanas, Rurales, las rurales, de etnias que tenemos aún,
no están siendo atendidas adecuadamente. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en el Pacto de San José, mismo que se realizó en San José de Costa Rica, una de las más importantes. Esta convención pretende asegurar el desarrollo pleno e integral, lo que implica formación física, mental, emocional, social, moral y condiciones de igualdad y de respeto entre nuestros niños, niñas y adolescentes. Estoy invocando tratados internacionales que no se están atendiendo. No se está llevando a cabo, ¿no? La Convención sobre los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes. Así. Licenciada, perdón que me interrumpa. En este caso, por ejemplo, que estamos tocando el tema... Que son los tratados internacionales. Vamos a las locales, a las Exacto. nacionales y luego vamos a la local del Estado. Eso es lo que quiero. También el Estado Eso es lo tiene... que quiero. Es que estos son tratados en los cuales México, como señalé, está obligado a cumplir. Y con base en ellas, generar las propias, las nacionales que las tenemos y luego las locales. Cada estado tiene que hacer caso a estas recomendaciones. Está la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, también esto fue en el 2000, una última reforma. Y bueno, tenemos el marco jurídico nacional, que en primer término tenemos a nuestra Constitución, en su artículo primero. En su artículo primero, que habla de toda prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o racial, de género, de edad, de discapacidad, la condición social de salud, la religión, de opiniones, de preferencias, el estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Este es el artículo primero de nuestra Constitución, en donde embonamos todo, y de ahí deriva el artículo tercero y cuarto. El artículo cuarto, que habla de que los menores tienen que ser cubiertos de todas sus necesidades, hablando de techo, de alimentos, de sustento, de educación, de salud, que el Estado debe de proveer. Bueno, vamos hablando de educación. El tema de educación, en común acuerdo y en concordancia con el artículo primero, el Estado debe de proveerles la educación. Pero dentro de esa educación, conforme a los tratados internacionales, en un ambiente sano, libre de violencia en cualquier sentido. Cuando y encargados de ellos están estas instituciones educativas. También tenemos a nivel nacional la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, emanada de los tratados internacionales, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, Ley General de Educación, que es la que regula, ahí está muy importante, regula la educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial. Aquí no nada más son las escuelas públicas, sino también las escuelas privadas, que muy erróneamente señalan, y hay que aclararlo, que por ser escuelas privadas se reservan el derecho de admisión. Ya simplemente con la sola palabra ya estamos hablando de discriminación. Exacto. Que no se olviden, estas escuelas particulares, incluso yo llevé un asunto muy delicado contra un renombrado colegio que al final ganamos esta demanda por discriminar a la situación de la mamá y al menor, no por cuestión económica, no, porque la mamá era muy exigente en que si ella estaba pagando cierta cantidad por libros, que son costosos, pues ella lo decía, pues véanlos, léanlos, Sí, trabájenlos, para que los compren. porque hasta ahorita estamos en el mes tal y el libro apenas se ha trabajado en 2 hojas. La señora se inquietó, se inconformó y la directora del plantel decidió expulsar a su hijo, porque no les gustaba que una mamá exigente en cuanto a la educación, una mamá que pagaba con anticipación sus mensualidades de este cierto colegio. Llega conmigo, yo en ese tiempo, en aquellos años, yo era asesora de la Asociación Estatal de Padres de Familia. Entonces tomamos este asunto, se acudió al Instituto de Educación y la verdad, muy decepcionante su actuar, porque pues eran conocidos, ¿verdad? Todos maestros. Muy decepcionante su actuar, en la cual no querían proceder, que no era de su competencia porque era una escuela privada. No olvidemos que toda institución educativa tiene que tener un registro ante el Instituto de Educación, y al tener ese registro la hace sujeta a todas a esta normatividad. El hecho de que sea privada, bueno, quiere decir que ella con sus propios recursos, producto de las mensualidades que cobre en colegiaturas, bueno, se sustenta y se sobrevive.
Pero eso no le exime de que no esté sujeta a cubrir el lineamiento que ordena la Secretaría de Educación Pública, porque por eso tiene un registro. Y si no lo cubre, pues se le quita el registro y esa escuela pues Deja de existir. deja de existir. Entonces estas personas así lo hicieron. Al ver esta situación, esta cerrazón, porque no encuentro otra palabra, en aquellos años de quien era el titular, del director del Instituto de Educación, y el favoritismo que presentaba, pues yo acudí al ombudsman en ese momento, que fue el licenciado Omar Williams López Ovalle, de Derechos Humanos, que me apoyó enormemente, y de ahí nos fuimos con, que descanse en paz, Gilberto Rincón Gallardo y Mentis, que fuimos a la CONAPRED, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. ¿Quiénes vinieron los visitadores? Y pues la escuela fue multada, sancionada, y se le obligó a pedirle disculpas públicas al menor y a la mamá. Qué bueno. Obvio que, y se le invitó a que siguiera siendo parte de este colegio, pero no, la mamá ya No, definitivamente claro que no, pero sí se puede trabajar. Esta es una cuestión en donde los maestros cometieron bullying, violentaron el derecho del menor, o sea, los maestros. No se vio el caso del maltrato entre compañeros, no, pero cuando esto se ve, también es procedente. Lamentablemente, aquí la Ley General de Educación, la Ley de Protección para los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que se funda y se sustenta con el artículo 4 constitucional. Recordemos, los tratados y la Constitución están muy superior a las leyes locales, siempre. En Aguascalientes tenemos nuestra ley, que se llama Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Escolar en el Estado de Aguascalientes, en donde nombran un consejo, que es el que va a verificar y valorar que la institución educativa dé seguimiento en los casos de que exista alguna denuncia por bullying. En contra, que un padre de familia solicite la intervención, como tú lo dijiste, ¿verdad? Voy al director del plantel, manifiesto mi inconformidad y ellos están obligados a actuar de inmediato ante cualquier situación de alerta. Ahí te quiero interrumpir, Diga, perdón. diga. ¿Qué sucede si el padre va con la autoridad? Con el director del educativa? plantel, porque ahorita voy a señalar el organigrama de cómo funciona esta ley en el Estado. Okay. ¿Quiénes son las autoridades a las cuales se debe de acudir? ¿Qué sucede si va? Que no pasa nada. Te voy a explicar. Según la ley, para prevenir, atender y erradicar la violencia en el Estado de Aguascalientes, señala que hay un consejo que está integrado primeramente por el gobernador del Estado, por el secretario, el director del Instituto de Educación en el momento, está integrado también por el secretario de Seguridad Pública Estatal, por el fiscal del Estado, está integrado por un integrante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por un integrante de la Asociación Estatal de Padres de Familia. Estos consejos vamos a ver y hay que preguntar, estaría bien investigar si en verdad existe, ¿verdad? Este Claro. consejo disciplinario, que como lo marca la ley. Entonces está integrado también por el director del plantel y quienes son los que van a valorar y ponderar si en verdad existe un bullying o no. La forma de proceder, según la ley, señala de que la persona que considere que existe el bullying hacia su hijo tiene que acudir al director del plantel. Primeramente es el encargado Es la primera instancia que es la primera persona a la cual tú te debes de dirigir, porque allí se está dando el hecho. Claro. Así se están suscitando estas acciones. Entonces tú le mencionas al director que tú estás notando la conducta de tu hijo, ya te dijo tu hijo que fulanito o tales grupitos de niños lo están violentando, o la niña, porque la niña es la que más sufre el bullying en los planteles. Este profesor está obligado a levantar la denuncia o queja, así se le llama, así viene en la ley. Esta denuncia es levantada, esta persona está obligada a realizar la investigación correspondiente, a resolver y a llegarse de todos los elementos probatorios para determinar si existe o no un bullying.
llevarlo al consejo que acabo de señalar que está en estas personas, forman parte del consejo, pero en este caso ellos se dirigen directamente hacia el Instituto de Educación del Estado, que ellos se le tiene, hay un área, supongo que es el área jurídica, porque no señala la ley está muy ambigua. ¿A qué personas del instituto? Bueno, señala que como integrante del consejo, obvio que está el titular, pero el titular no resuelve estos asuntos de primera mano, siempre delega. Tal vez esté el área jurídica o algún área adecuada para que poder llevar este tipo de situaciones. Entonces, se van a queja y comienzan a hablar. Pues yo supongo, como dice la ley, que se habla de mediación y pláticas con las partes, con la víctima, el victimario, Sí. con las partes que se esté dando. También habla esta ley que se le debe de apoyar a las partes, si ellos así lo requieren, de apoyos psicológicos o médicos, si así lo consideran necesario. Y entonces, si esto es reiterativo, pues hablarlo y de cierta manera no se habla de dar de baja a un menor porque se trata de no violentar el interés superior de él en cuestión del agresor, pero si hay una reincidencia, sí se habla al respecto con los tutores. Yo considero, aquí es donde, y si no se arregla, pues el Instituto de Educación, todo esto va en una cuestión muy interna. En Aguascalientes el bullying no está tipificado como un delito. O sea que todavía nos falta mucho para que se logre tipificar esta... Legislar. El legislador debe de tomar muy en cuenta, nosotros como ciudadanos debemos de alzar la voz al Congreso, al legislador. ¿Para qué? Para que esto no quede nada más en el que, como tratándose de menores, la ley de educación señala que pues no pueden proceder contra el menor y pues no pasará de una llamada de atención, no lo vuelva a hacer, y llamándole a sus padres. Ese es el protocolo que se sigue. También como el bullying no nada más se da en la cuestión escolar, bueno, ya sí se da en empresas, en otras instancias, es más fácil proceder cuando son adultos. Pero hay una manera, en la ley, los abogados somos pues estudiosos de estas situaciones y siempre hay una manera de proceder, porque si el Instituto de Educación no hace su trabajo, que por las quejas que se han tenido y los trabajos que he tenido, pues no, está muy limitado. Muchos de los directores y maestros no hacen caso omiso a las llamadas de auxilio de algunos menores en el momento en que solicitan el apoyo del maestro. El maestro minimiza la llamada de auxilio de ese niño o niña, de ese adolescente que le está señalando de otros por ser criticado. Muchos maestros no tienen la capacidad de la observancia, del análisis, de la situación que está viviendo en su entorno escolar, en su salón de clase. Se acercan a los directores. Hay maestros muy atentos, no todos, no hay que generalizar, pero hay maestros muy atentos que tratan de inmediatamente de erradicar ese mal en su plantel, porque ese es un mal que afecta enormemente a todo el entorno educativo, a los maestros, a los alumnos, a quienes observan, y ellos mismos creen que por el hecho de que se trata de menores y ellos pues no lo vuelvan a hacer, háblele a su papá y ya quedó ahí la situación. Pero no es así. Licenciada, ahorita que está diciendo todo esto, me acordé de un caso al revés. El profesor llegó a dar clases y un muchacho esta es una escuela particular, un colegio, se burló de él enfrente de todos. Ese es el bullying social. Y le dijo, ya no hay que tratar al maestro como un perro. Claro que el maestro no iba a permitir eso, que estuvieran burlándose de él, ¿verdad? Claro. Y mandó llamar al papá. Uh-huh. Y el papá pues hasta se le quedó viendo y le dijo, ¿es usted el maestro? Sí. Pues apúrese porque ya me tengo que ir. No, pues si no le interesa la educación de su hijo, váyase. Bueno, dígame que no, pues no sé si su hijo lo trata así o usted a su hijo así, pero él me dijo que dejaran de ver al maestro como un perro. El caso es que el maestro lo dio de baja
en 2 materias y le dijo, no quiero verte en mis materias. Pasó el semestre y al final el director le mandó llamar y le dijo, pues maestro, ya muchas gracias, no quiero de sus servicios, no necesitamos de sus servicios. Y nos enteramos que el papá del alumno pues, era el del patronato de ese colegio. Entonces ahí perdió su trabajo este maestro. Bueno, ahí nada más para que veas las irregularidades y los vacíos de la ley. Ese maestro debió de haber demandado al Instituto de Educación, al maestro o a quien le haya quitado su trabajo. Por daño moral. Por daño moral, por las afectaciones que él recibió por hacer su trabajo. Muchas veces se llega a creer que no se puede hacer nada con estas situaciones del bullying, que no se puede hacer nada porque son menores de edad y pues ya pasó. Se ha visto casos en donde niños han matado niños. Exacto. Sí. Niños matan niños, Así niños es. violentan, atentan contra la integridad de otro menor. No llegamos al homicidio, pero sí a daños muy severos de golpes, de traumatismos craneoencefálicos que sean por caídas, por aventones. ¿Y qué pasa? No pasa nada, sí pasa. El Instituto de Educación pues está obligado a responder por ello y no lo hace. Los maestros no tratan de intervenir por la situación que usted ha dicho, licenciada, porque temen perder su trabajo. Muy malamente. Están interpretando estas leyes, estos tratados de una forma muy errónea, y lo señalo como es, de una forma muy errónea. Creen que no tienen responsabilidad los maestros y que bueno, ya arréglense entre los papás, que muchos papás pues terminan agrediéndose. Pero sí se puede. Que no olvidemos nuestra ley, el Código Civil, o sea, aquí hay que trabajar muy precisamente y decirle a las autoridades educativas que son responsables, como tutores, como los padres, de los menores que tienen a sus cargos. Y si ellos creen que no pasa nada, lo hay. En el artículo 1794 de nuestro Código Civil vigente en el Estado, dice así: cesa la responsabilidad a que se refiere el artículo anterior, ahorita lo voy a leer al 1790, cuando los menores ejecutan los actos que dan origen a ella, encontrándose bajo la vigilancia y autoridad de otras personas, como directores de colegios, de talleres, etcétera, etcétera, etcétera. Pues entonces esas personas asumirán la responsabilidad de qué se trata. Ya la ley lo dijo. Claro. Los maestros están obligados a cuidar Su responsabilidad. a los menores y que ellos tengan una conducta que no agreda, una conducta adecuada y que no violente un estado de derecho del otro menor. Pero si ellos no están atentos, el padre de familia puede acudir, invocar estas leyes y simplemente decir, bueno, mi hijo estaba bajo su responsabilidad, el niño violentado, y lo mismo el agresor. Usted debió de haber hecho su trabajo en respecto actual. Viene o se puede demandar por daño moral al respecto y el juez señalará la cantidad a pagar. Claro. ¿Verdad que si hay ley que lo haga? Bueno, Oiga, licenciada, pero qué bueno que usted está mencionando todo esto, porque desgraciadamente mucha gente desconoce todo esto. Ese es el poder del manipulador, la ignorancia. Exactamente. Es el poder del desconocimiento y de la poca educación. El desconocimiento, y dicen, hay un dicho, hay una parte en derecho que el desconocimiento de la ley no te exime de tus responsabilidades. Los maestros, el Instituto de Educación está obligado a proteger el sano desarrollo psicoemocional y físico de los menores que están cursando sus horarios de clase. Todos los maestros deben de estar atentos con el violentador y el violentado. Exacto. Y si no lo hacen, ¿son responsables? Sí lo son. La ley lo señala. En el gobierno de Martín Orozco, ahora actualmente, él implementó esto. También hay que señalarlo, ¿verdad? Puso en funcionamiento el sistema de denuncia electrónica. Oh, qué bien. En donde es posible levantar una queja por acoso escolar o bullying en el interior del centro educativo escolar, llenando un formulario o si no en un portal.
El portal es http://acosoescolar.iea.edu.mx o en el sitio del Instituto de Educación de Aguascalientes es www.iea.go.mx. O sea, si hay portales, esto lo implementó el actual gobernador, ¿no? O sea, hay que señalar todo. Sí, esta me parece excelente. Esa información vamos a también a pasarla a nuestro programa, repetirlo, y los que quieran saber, ¿verdad? Claro, sí. Pues yo estoy a la orden, ¿verdad? Por cualquier situación de bullying que se esté dando, de que no estén siendo atendidos. En el despacho tenemos la experiencia en asuntos de bullying, en maltratos, en cuestiones educativas, pues podemos trabajarla. Qué bueno, licenciada, la felicito porque la verdad esta información que nos está dando es muy importante que los papás, los maestros, pues estemos enterados, ¿verdad? Y que conozcamos Ahora, nuestros derechos. Licenciada, se me hace una situación un poco difícil porque hablábamos en el otro programa, ¿verdad, Mavi? Que ahora los niños ya se quieren brincar a los papás y a los maestros. Desgraciadamente, no sé cómo va esta educación. Antes, antiguamente, los padres nos dirigían con los ojos, o sea, nada más nos veían y vámonos para afuera. Y ahora los chiquitos, yo lo he visto, licenciada, los chiquitos se ponen, ¿qué? ¿Y eso qué? ¿Eso qué? Bueno, yo creo que aquí ya viene la educación y los valores que cada quien tenemos en casa. Que era lo que decíamos. Lamentablemente, ¿verdad? Ahora se han legislado leyes en donde está prohibido golpear o darle una nalgada al menor. ¿Por qué? Porque eso es un delito. El daño al menor, la violencia intrafamiliar. Claro. O sea, no podemos violentar, lesionar la integridad física de un menor. A veces, como antes se decía, ¿verdad? Que una buena nalgada a tiempo nos va a evitar muchos dolores de cabeza. Yo creo que aquí vienen los valores. Usted lo dijo. Si nosotros en casa educamos hijos con respeto a sus compañeros, respeto a con quien se rodea, esos niños nunca van a ser violentadores ni violentados. ¿Por qué? Porque tienen una autoestima clara, saben que no deben de permitir que nadie los violente, que nadie les falte el respeto, y en ese momento no esperar jamás a que se vaya incrementando la burla, el apodo. Desde el primer momento que te dan un apodo, si a mí no me agrada esta situación, en ese momento poner un alto. Hablarlo con el maestro. Me están diciendo de esta forma y yo no lo permito. El maestro tiene que estar atento y mi llamado es al Instituto de Educación, al director Pérez Chica, que por favor se active en la capacitación a sus maestros. Señor gobernador, muy atento, así como usted hizo este canal para recibir estas denuncias y tratar de pararlo, lo cual le aplaudo enormemente. Claro. Esta actuación del señor gobernador. También estar muy, muy, muy vigilantes de que los maestros sí en verdad hagan su trabajo. Claro. Tienen una gran labor ellos de enseñar y educar. Sí. Pero Pero- que lo hagan en conjunto. Pero en la escuela, que no olvidemos que la educación es de casa. Desde casa. Este joven que usted Así menciona, es. licenciada, que fue a agredir al maestro, pues imagínese qué clase de gente, de clase de padres Exacto. tiene, de quién lo está educando, Exacto. para atreverse a faltarle al respeto a su profesor. Y así hay También muchos- esto es violencia. Exacto, hay otro caso que me contó el director de una primaria, no digo cuál primaria porque por respeto, pero es en la colonia Mujeres Ilustres. El chiquito, un chiquito, más o menos yo creo que de cuarto año, se golpeó él mismo en la cabeza, en frente de todos y le dijo y le amenazó a la maestra. Y le voy a decir a mi mamá que usted me golpeó la cabeza. Y bueno, no creían que iba a hacer nada. Y cuando van viendo, se juntaron casi toda la colonia con palos. Querían linchar a la maestra. El director tuvo que abrir todas las puertas y dejar salir a todos porque si no matan a la maestra. ¿Cuándo volvió la maestra? Pues nunca. Ese Que es, es terrible, ¿no? O sea, bueno, ahí está lo que es la mala educación en no tener valores, exacto. no tener respeto por uno mismo y por los demás. Por los Y la mayores, educación por se los comienza en casa. Padres de familia, o sea, eduquen a sus hijos a ser buenas personas. Yo quisiera añadir algo. Los padres tienen que educarse.
Los Sí, padres tienen que exacto, educarse. para porque poder el problema, educar. Muy bien. ahorita vivimos una situación en que es muy fácil tener un hijo. Pero una cosa es tener un hijo y otra cosa es sostener un hijo con valores, con principios, con educación, con dirección, con identidad. Entonces yo sí invito a los papás, siempre lo mencionamos, padres, tengan conciencia, tener un hijo no es un juguete, tener un hijo es, usted está creando un ser humano que va a traer a este plano físico, a esta tierra. Exactamente, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Como conclusión, licenciada Juana, ¿qué nos podría decir ya para despedirnos? Porque ya nos alargamos mucho. Respecto de A las leyes en Aguascalientes, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde podemos diferirnos? modificar. Y las leyes están, pero las leyes están más enfocadas a una cuestión más social. Vamos platicando, efectivamente se trata de menores de edad y hay que conducirlos con mucho cuidado. Yo propongo, bueno, estaría bien que estuviera un psicólogo en cada plantel, un psicólogo en cada plantel educativo, para que erradique en el momento en que se empiece a dar esta situación de bullying, inmediatamente erradicarlo. Y a los padres de familia observar las conductas de sus hijos, la ansiedad, la pérdida del apetito, el insomnio, el estrés postraumático que esto puede generar, el no querer ir a la escuela, la baja de calificaciones, son indicativos de que ese niño algo está sufriendo en su entorno escolar, si no es en la casa. Que también se da una violencia muy curiosa en la casa, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos hablando del bullying escolar, o sea, observar estos detalles, hablar con sus hijos, mucha comunicación, observar estas situaciones, acercarse, qué te pasa, qué está sucediendo, ya que el niño comente, de inmediato acudir al plantel educativo, y si el maestro no hace caso, acudir directamente al Instituto de Educación. Okay. Ya señalé quiénes forman parte del consejo, en lo cual nuestra ley está integrado este consejo por el gobernador, el secretario de Seguridad Pública, el propio fiscal general del estado. Entonces, acudir con ellos. ¿Tienen que redactar algo? ¿Tienen que contratar un abogado? ¿Qué tienen que hacer en específico? Les mandan un formato. En los portales que acabo de señalar que el gobierno del estado implementó, allí viene un formato, pero siempre es necesario y el abogado hacemos milagros. Claro, Claro, es mejor direccionarse. Estamos a la orden, cualquier abogado los puede asesorar, apoyar. Cuando ya vean que no son escuchados, no se queden así. Yo entiendo que Fiscalía a veces se tarda en las respuestas, que el gobierno del estado a veces no atiende, pero la perseverancia y la insistencia, hay que insistir, no dejar, no claudicar. Y si la institución, la instancia, la dirección a la cual se dirijan no los atiende, acudan con un abogado, que nosotros tenemos medio para ser escuchados. Claro, y conocimiento que tienen y todo, pueden ser orientados y todo. ¿Hay algún costo en querer hacer esto, Bueno, por ejemplo, en el portal? Todo es gratuito, Ok, perfecto. es gratuito, o sea, ya el abogado, pues si es cuestión de si deciden acudir con un honorario, con un abogado, pues él tendrá sus honorarios. Claro. Pero estas situaciones, todo es gratuito, los portales son gratuitos, el formato que se les proporciona para presentar la queja es gratuito. Cada escuela, cada director está capacitado, debe de estarlo, y si no, pues entonces que exijan la capacitación o que los padres de familia, la mesa directiva de cada escuela, de cada plantel, debe de exigir que tengan estos cursos de capacitación, Claro. todos los docentes de ese plantel educativo, para poder detectar el caso de bullying y poder erradicarlo, y que no se den situaciones como estas cifras negras, ¿verdad? El suicidio en niños, que es ocasionado la mayor parte por cuestiones de acoso escolar. Sí. Pues muchas gracias, licenciada. De nada, un gusto. Gracias. Pues gusto antes platicar. de despedirnos y todo, queremos pedirle a la licenciada Juana María que nos haga favor de abrir esta botella, porque usted es la primera invitada de honor y que nos ha orientado mucho sobre este tema. Claro que sí. Y bueno, pues Y nos va a dar la patadita de la buena suerte. Sí, Oh, claro que sí. Bueno, si me permiten proporcionar mi número de celular, Claro que sí. es el 449-118-7944. Estamos a la orden para cualquier asesoría. Y si dicen y señalan que aquí
que fue por el programa, pues no hay sin costo. Muy bien. Muchas Muchas gracias. No, pues Ay, bueno, gracias. pues vamos a... Claro que sí. A destapar. A ver qué tal fuerza tiene la licenciada. No, así como le escucho, yo creo que sí. Tiene bastante. Yo creo que sí. Pues muchas gracias, De nada, un licenciada. Y antes de partir, quiero decirles que cualquier comentario al teléfono de su servidora 449-1695-609 y el de Mavi 449-284-8944. Estamos a sus órdenes para lo que necesiten. Muchas gracias. Salud. Pues salud. Hasta luego.